Hola queridos hermanos, que Dios les bendiga. Vamos a dar inicio a nuestro sermón del día de hoy. El título de este sermón es Un gigante nos asedia. ¿Cuál es ese gigante? La duda, la incredulidad o la falta de fe. Hay muchos ejemplos en la palabra de Dios. Hoy yo voy a tocar uno del pueblo de Israel que se describe en el Salmo 106, pero quisiera darles algunos ejemplos de duda. En Génesis capítulo 17, versículo 15, la palabra de Dios habla acerca de Abraham. Dijo, dice a la letra, dijo también Dios a Abraham: a Sarai tu mujer no le llamarás Sarai, mas será llamado su nombre Sara. Y la bendeciré y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos vendrán de ella. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió, y dijo en su corazón: ¿a hombre de 100 años ha de nacer hijo? ¿Y Sara, ya de 90 años, ha de concebir? Aquí podemos ver cómo al que después se le conociera como el padre de la fe, dudó, hubo incredulidad, o simplemente aún su fe no estaba en crecimiento. Posteriormente el apóstol Pablo escribe en la carta a los Romanos capítulo 4 versículo 18, donde dice que Abraham, él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de mucha gente, conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o de la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en la fe, dándole la gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, para lo cual también su fe le fue contada por justicia. Otro ejemplo es el de Moisés, el libertador, el hombre más manso. Moisés vio cómo se abrió el mar, experimentó tremenda experiencia con Dios, y el pueblo le pidió carne a Dios. Dice allá en Números capítulo 11 versículo 21: entonces Moisés respondió: el pueblo que viene conmigo es de 600,000 hombres de a pie, y dices que nos vas a dar de comer carne durante un mes entero, donde hay tantas ovejas y vacas que se puedan matar y que alcance para todos. Aún si les diéramos todo el pescado del mar, no les alcanzaría. Pero Dios le contestó: ¿crees que es tan pequeño mi poder? Ahora vas a ver si se cumple o no lo que te he dicho. Vemos aquí a un Moisés dudando del poderío de Dios después de todo lo que el Señor había hecho. Otro ejemplo lo encontramos en el Nuevo Testamento con el mismo Juan el Bautista, el que dijo cuando bautizó a Jesús, y después sus palabras fueron: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y les decía: a él oíd, es necesario que él crezca y que yo mengüe. Y encontramos ahí en el Evangelio, en el capítulo número 11, cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus apóstoles, dice la palabra de Dios que se fue de ahí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír esto, Juan, que ya estaba en la cárcel, los Hechos de Cristo, envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que ha de venir o esperamos en otro? El gigante de la duda vemos aquí en la pregunta de Juan, cuando antes él había dicho: a él oíd. Pablo dijo: el que piensa estar firme, mire que no caiga. Aquí dudó Juan cuando le hizo esta pregunta al Señor: ¿eres tú aquel que ha de venir? Cuando anteriormente había dicho: he aquí el Cordero de Dios. Todos los creyentes, aún los más fieles, eh, llega el momento en que podemos dudar. Aparece ese gigante de la incredulidad
o de la falta de fe. De todos los pecados que cometemos, la duda es uno de los más detestados por Dios. Según el Antiguo y el Nuevo Testamento, nuestras dudas agravian a Dios. Lo provocan, le causan mucho dolor. Vemos un gran ejemplo en el antiguo Israel después que Dios lo libertó a su pueblo de las manos de Faraón. Ahí en el Salmo que leímos en un principio, el Salmo 106, el salmista lamenta y dice: pecamos nosotros, pero nuestros padres, como nuestros padres, hicimos maldad, cometimos impiedad. Nuestros padres en Egipto no entendieron tus maravillas, no se acordaron de la muchedumbre de tus misericordias, sino que se rebelaron junto al mar rojo. Salmo 106, versículos 6 y 7. El escritor está haciendo una confesión aquí. ¿Cuál fue el pecado perverso que cometió Israel? Dudaron que Dios podría seguirles liberando. Aún después que Él los obró increíbles milagros para ellos allá en el Mar Rojo, allá en Egipto, el salmista nos está pidiendo que nos imaginemos cómo el pueblo de Dios estuvo regocijándose por la victoria al otro lado del mar. El Señor había realizado uno de los milagros más grandes de la historia de la humanidad. Había libertado a Israel de las manos poderosas de los egipcios. Sin embargo, ¿cómo reaccionó este mismo pueblo después de esta situación difícil que estaba pasando? Dudaron de la fidelidad de Dios. El escritor está esencialmente diciendo: ¿pueden creer esto? Nuestro Señor se movió sobrenaturalmente a nuestro favor, librándonos del enemigo. Sin embargo, aún después de este increíble milagro, desconfiaron de Él. ¿Cómo pudimos provocar de esta manera a Dios? Fue una historia totalmente diferente cuando Israel se paró en la victoria al otro lado del mar. Cantaron, danzaron cuando vieron al poderoso ejército egipcio hundirse en destrucción. Reprendió el mar rojo Dios y lo secó y lo hizo ir por el abismo como por un desierto. Los salvó de manos de su enemigo y los rescató de manos del adversario. Cubrieron las aguas a sus enemigos. No quedó ni uno de ellos. Entonces creyeron a sus palabras y cantaron, como dice allá en el Salmo 106 del versículos 9 al 12. Los israelitas cantaron la canción correcta, un canto de alabanza al Dios Todopoderoso, pero cantaron en el lado equivocado del mar. Cualquiera puede cantar y regocijarse después de obtener la victoria, pero Israel había fallado miserablemente en el lado de la prueba del mar. No confiaron en Dios en lo absoluto. Nuestros padres en Egipto, dice la palabra de Dios, allá los versículos que del 7 al 24, no entendieron tus maravillas, dice la palabra. Ya lo leímos anteriormente. Voy a ir explicando poco a poco lo que escribe el salmista. Ahora, después que ellos experimentaron una maravillosa liberación, el salmista hace estas chocantes declaraciones. Bien pronto olvidaron sus obras, no esperaron su consejo, aborrecieron la tierra deseable, no creyeron en su palabra, como dice en el Salmo 106, versículo del 13 al 24. Sin embargo, aún el salmista, estos milagros no impresionaron a Israel en lo más mínimo. Cuando los tiempos duros llegaron, el pueblo probablemente miró atrás y consideró este pasado admirable como puras calamidades naturales. Moisés trató de convencerlos que fue obra de Dios en favor de ellos. Les declaró: el Señor está usando todos estos milagros con el propósito de facilitar su liberación. Pero aún dudaron de Dios. Descontentos, se desconectaron de la obra maravillosa de Dios. Por supuesto que no debemos basar nuestra fe solamente en milagros. En cambio, el Espíritu Santo fortalece nuestra confianza en el Señor a través de las circunstancias difíciles y de la prueba. Sin embargo, aún así, Israel fue testigo de 10
estremecedoras señales y milagros como nunca había sido visto. A pesar de eso, llegaron al Mar Rojo sin una partícula de fe en Dios. En primer lugar, Dios puso a Israel en una situación imposible y lo hizo a propósito. Israel había llegado al lado de la victoria al Mar Rojo. Donde estaba fue conocido en hebreo como la entrada a un acantilado precipitoso. El nombre también significa el borde de una crisis. El pueblo de Dios fue posado al borde de un vasto desierto. Sin embargo, el Señor les había dirigido ahí porque tenía un plan en su mente para ellos. En los próximos días, Dios tuvo que proveer sobrenaturalmente para cada necesidad que enfrentaría su pueblo. No había un supermercado en el desierto, entonces Dios tuvo que alimentarlos con maná del cielo. No había agua, pero el Señor les trajo manantiales desde una roca para saciar su sed. No había centros comerciales, pero la ropa y el calzado de la gente milagrosamente nunca se desgastaron. Dios nunca pasó por alto las más simples contingencias. Aún más, Él los cargó con plata y con oro antes de salir de Egipto. Entonces, una vez que estuvieron en el desierto, les proveyó con una fuerza sobrenatural. No hubo ninguna persona debilitada o enfermiza entre ellos. Dios los protegió del candente sol del desierto, cubriéndolos con una nube. Por la noche produjo un fuego sobrenatural, defendiéndolos del enfriamiento del desierto y confortándolos con un fuego ardiente que iluminaba en la oscuridad. Hasta este punto, permítame hacerle una pregunta, querido hermano. ¿Por qué crees que Dios escogió a Israel como su pueblo? Después de todo, era una nación pequeña, un pueblo insignificante. ¿Qué propósito tuvo Dios al sacar de Egipto y establecerlos en Canaán? ¿Fue para darles hermosos hogares, viñas, abundante leche y miel? ¿Fue para proveerles una vida fácil, de modo que ellos pudieran ofrecerle libremente sacrificio y alabanza de generación en generación? La respuesta es no. Esta gran liberación no se trataba de que Dios traía a su pueblo a un lugar donde ellos pudieran complacerse a sí mismos por sus bendiciones o en sus bendiciones. Está claro que el Señor estaba tratando de producir algo en su pueblo a través de esta experiencia. Él los llevó al borde de una catástrofe para enfrentar una crisis como ninguna de las que habían conocido antes. Simplemente Dios quiso enfrentar a su pueblo a ser sus mensajeros a un mundo perdido. Verá su propósito. Su propósito desde el principio ha sido alcanzar a la humanidad perdida. Eligió a Israel para que fuera una luz a las naciones, un ejemplo resplandeciente de su gracia y de su amor. Él quiso que el mundo supiera que Él tiene un corazón lleno de amor hacia cada nación, aun aquellas que han pecado contra Él. Los profetas de Israel sabían esto. Ellos profetizaron una y otra vez que la ley de Dios saldría desde Jerusalén al resto del mundo. Y ahora aquí, en el desierto, Dios quiso formar una primera generación que confiara en Él completamente. Él quiso probarles a las naciones que hay un solo Dios, que Él obra sus prodigios y sus maravillas a través de un pueblo creyente. Sin embargo, el Señor no obrará a través de un pueblo que está lleno de duda y de incredulidad. La Biblia dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos 11:6. Aún Jesús fue impedido hacer sus maravillas cuando la gente no creyó. Leemos allá en el Evangelio de Mateo capítulo 13, versículo 58, y no hizo muchos milagros debido a la incredulidad de ellos. En segundo lugar, Dios todavía está buscando un pueblo que confíe en Él completamente. Amados hermanos, el Señor no nos salvó simplemente para que nos calentemos infinitamente y estemos contentos con sus bondades, sus misericordias y de su gloria. Él tuvo un propósito eterno al escoger a cada uno de nosotros, al escogerte a ti y a mí.
Y ese propósito va más allá de las bendiciones, del compañerismo y de la revelación. El hecho es que Él aún quiere alcanzar a la humanidad perdida. Y Él está buscando un pueblo creyente y que confíe que Él puede formar en un gran instrumento evangelístico. Nuestro Señor no usó o no usa ángeles como testigos para su gloria. Él usa a su pueblo y Él desea entrenarnos como una especial y peculiar generación. Dice la palabra de Dios allá en la carta, la primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Él está buscando probar su palabra en nuestras vidas para que el mundo crea cuando le proclamamos. Él desea presentar a las naciones incrédulas un pueblo fiel, que ha sido conmovido por tiempos duros, quebrantado por pruebas profundas y aún así continúa confiando en Él. Aun cuando tú estés pasando por pruebas, por tribulaciones, gloria a Dios porque Dios te está preparando. Dios está formando un soldado fiel que le sirva. No te quejes, dale la gloria a Dios. Vemos a Dios buscando un pueblo, así en el tiempo de Gedeón, cuando Gedeón extendió un llamado por voluntarios para enfrentar a los medianitas. Miles de israelitas respondieron, pero el Señor le dijo a Gedeón: hay mucha gente contigo para que yo entregue a los madianitas en tus manos. Haz pregonar esto a oídos del pueblo. Quien se entremezca, que madrugue y regrese a su casa. Jueces capítulo 7, versículo 2 y 3. Dios estaba diciendo a Gedeón: si alguien aquí tiene miedo, si alguien duda, dile que se vaya a su casa de inmediato. No permitiré que mi pueblo sea afectado con temor. Dios estaba devolviendo voluntarios de ese ejército al punto de que algunos 22,000 dudosos fueron enviados a su hogar. Gedeón eventualmente redujo el número de voluntarios de 10,000, pero Dios le dijo que todavía eran demasiados. El Señor finalmente se quedó con solo 300 soldados probados para la batalla. Esto tiene que decirnos algo. Del mismo modo que el Señor busca mensajeros del Evangelio para enviarlos al mundo, Él no va a recluir iglesias cuyas bancas estén llenas de gente temerosa, de gente dudosa y sin probar. Él busca poderosas y eficaces organizaciones religiosas o seminaristas altamente capacitados. Dios usa organizaciones y los de más alta preparación, pero en sí mismas ninguna de estas tienen los recursos necesarios para ser los mensajeros tratados y probados por Dios. Dios no busca estas poderosas y eficaces organizaciones. Entonces, ¿qué es necesario para alcanzar un mundo herido y perdido? Necesitamos un pequeño ejército de soldados que han sido probados en la escuela de las penalidades, de las pruebas, de la enfermedad, del dolor. Dios está buscando a aquellos que están dispuestos a ser probados. Así que Él enlista a quienes estén dispuestos a ser probados, a ser pasados por fuego, a aquellos cuya fe ha sido refinada como el oro más puro. A través de mis años en el ministerio, me he dado cuenta de un patrón en la vida de la mayoría de los cristianos. Casi inmediatamente después que Dios nos salva, Él nos lleva al desierto de la prueba. Esto fue cierto aún en la vida de Jesús. Después que nuestro Señor salió de las aguas bautismales, fue dirigido por el Espíritu al desierto, donde Él fue extremadamente probado. Ahí lo vemos en Lucas capítulo 4 del versículo 1 al 2. La misma cosa ocurrió con los israelitas. No mucho tiempo después que Dios los liberó de Egipto, fueron dirigidos al borde de una crisis en el desierto. ¿Por qué es esto así? Es porque Dios está buscando un pueblo que confíe en Él ante todo el mundo en situaciones imposibles. Y después
Estar seguro de que el mundo está observando cómo sus siervos soportan tribulaciones y pruebas mientras se aferran a su fe. Vemos esta clase de confianza mostrada en Daniel. Los celosos co-gobernadores de Daniel prepararon un complot en contra, convenciendo al rey Darío que prohibiera la oración por 20 días, por 30 días. Tal como lo esperaban sus compañeros, Daniel desobedeció la prohibición del rey y siguió orando 3 veces al día. Aunque el rey Darío respetaba a Daniel, se vio forzado por su propio decreto de lanzarlo a la guarida de los leones. Daniel estaba bien enterado que la pena por desobedecer la prohibición del rey era la muerte. Y a pesar de eso, nunca dejó de orar debido a que confió en Dios. Él no menguó su fe, no se amedrentó, no dudó. Él sabía que el Señor lo veía a través de estas circunstancias. A través de esta prueba tan rigurosa, el rey Darío observó ansiosamente a Daniel. Hizo todo lo posible por salvar a Daniel, pero simplemente no pudo. Finalmente, justo antes de que Daniel fuera lanzado a los leones, el rey aseguró: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Dice Daniel capítulo 6, versículo 16. Pero esa noche el rey no pudo dormir. Las escrituras dicen que él se fue a su palacio y se acostó en ayunas, versículo 18 de Daniel 6. Si le dices al mundo que Jesús es tu Señor, tu Salvador y tu Sanador, un Dios que puede hacer lo imposible, ellos observarán cómo reaccionas tú en las situaciones imposibles. Sus ojos estarán pegados sobre cualquiera que se jacte de las bondades, el poder y la gloria de Dios. Y el diablo mirará también esperando la falla de nuestra fe. El salmista describe: cuán grande es tu bondad, que has guardado para los que te temen, que has mostrado a los que esperan en ti delante de los hijos de Israel. Salmo 31, 19. ¿Qué es esta grande bondad que Dios mantiene sobre aquellos que confían en Él a través de los tiempos difíciles? Es una impenetrable y glorioso testimonio para el mundo que tu fe puede sobrevivir a cualquier situación. ¿Cómo respondió Dios a la fe de Daniel? Cerró la boca de los hambrientos leones. A la mañana siguiente el rey de Darío se levantó muy temprano, ansioso por ver si Dios había contestado las oraciones de Daniel. Rápidamente corrió a la guardia de los leones y llamó a gritos a Daniel con voz triste: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de la boca de los leones? Dice Daniel 6, versículo 20. Esta es todavía la pregunta del momento. ¿Cómo Darío? El mundo ansía ver un testimonio del poder protector de Dios y continuará preguntándonos hasta que Jesús venga. Oh cristiano, te veo sirviendo a Dios fielmente. Ayunas, oras y testificas de su gloria y de su poder. Sin embargo, estás en la prueba de tu vida. Dime, ¿te ha sostenido Dios a través de estas circunstancias? ¿Cuál es tu testimonio ahora que estás en la guarida de los leones? ¿Puedes imaginarte el gozo de Darío o cuando oyó la voz de Daniel respondiendo: Rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño. Daniel 6 del 21 al 22. Daniel estaba vivo y muy bien. Sin embargo, no creo que este buen siervo haya dormido tranquilamente aquella noche. Daniel no era un superhumano, ni más que ninguno de nosotros hoy. Y nuestro Dios no espera que actuemos fuera de lo natural cuando enfrentamos esta clase de crisis. Nuestros sentimientos de vacilación durante tales momentos son normales. En mi opinión, Daniel veló y oró toda la noche. ¿Qué debes de hacer tú en medio de las circunstancias difíciles? Orar, orar al Señor y velar.
lo que debemos de hacer. Daniel veló y lloró toda la noche. Cada vez que un león bostezaba, mostraba sus dientes, Daniel debió clamar silenciosamente: aún confío, Señor, y creo que tú cerrarás la boca de este león. Se afirmó en su fe, y las escrituras nos dicen: ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. ¿Qué tanto confías tú en Dios? Un hombre confió en Dios ante los ojos de los hombres, y un reino completo fue impactado. La Biblia declara que el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que había en toda la tierra: de parte mía es promulgada esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel. Porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos. Su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra y hace señales maravillosas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Daniel capítulo 6, versículo 25 al 27. ¿Entiende lo que estaba diciendo Darío aquí? Él estaba agradeciendo a Dios, no precisamente por sus maravillas naturales, sino que él había librado a Daniel de la muerte. Este rey pagano había visto a un creyente que verdaderamente creyó lo que predicó, y a su vez él declaró: yo vi a un hombre que mantuvo un testimonio de su Dios, nunca dudó, nunca temió, y el Señor lo libró del poder del infierno. En tercer lugar, el deseo de Dios para nosotros es que entremos en un perfecto descanso en Él. Existe un lugar en Cristo donde no hay ansiedad acerca del futuro. En este lugar no hay temor de una súbita calamidad, aflicción o de desempleo. No hay temor de hombre, de fallas o de pérdida del alma. Este lugar es uno de total confianza en la fidelidad de Dios. El escritor a los Hebreos lo llama el lugar del descanso perfecto. Esta clase de descanso perfecto fue ofrecida a Israel, pero la duda del pueblo y su incredulidad los mantuvo fuera del descanso de Dios. Aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de incredulidad, escribe el autor de la carta a los Hebreos en su capítulo 4, versículo 6. Los israelitas vivieron en constante temor y espanto, eh, temor y espanto, siempre esperando que sucediera la próxima crisis. Como resultado, estuvieron desolados en sus pruebas. Si Israel hubiera entrado en ese descanso, la obra de Dios en su pueblo podría haber sido completa. Pero debido a que no fue así, el Señor continúa buscando en cada generación por un pueblo que entrará. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, como lo dice en Hebreos 4:9. Dios nos está diciendo: esta oferta de descanso es para ti hoy. Todavía hay un lugar en mí donde toda duda y temor ya no existirá más. Es un lugar donde estarás preparado para cualquier cosa que pueda venir. Su palabra te dice: temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Hebreos 4. Hay multitudes de pueblos de Dios. Hay hoy en día multitudes del pueblo de Dios. Nada conocen del descanso de Cristo. Mientras leen reportes horribles en las noticias diarias o los escuchan a través de la televisión, reportes de tragedias, de incendios, de volcanes en erupción, de la pandemia, calamidades, de muchas muertes en esta pandemia, se llenan de temor y se llenan de espanto. La constante oración de ellos es: oh Dios, por favor, no me quites a uno de mis seres queridos. Nunca
podrán sobreponerse al dolor. Sin embargo, si descansas en el Señor, no sucumbirás en esta clase de temor. No caerás en pánico o miedo súbitamente cuando seas golpeado por una crisis inesperada. Y no perderás la confianza ni la esperanza, acusando a Dios de tratarte mal con estos problemas. Si soportas el dolor, que es común a cada ser humano, pero tendrás descanso en tu alma, porque sabrás que Dios tiene el control. Él está fortaleciéndose, como lo vimos la semana pasada. Está cubriéndote como un poderoso gigante. Vivir en el descanso de Dios es un estilo de vida. Él desea que seamos sostenidos por su paz y confianza en nuestras pruebas, sabiendo que nuestro sumo sacerdote es afectado por nuestras calamidades. No entendamos mal, hermanos. No estoy hablando acerca de colocarse en un estado de insensibilidad. Muchos profesores de la nueva era sostienen que la única manera de soportar las crisis futuras es endurecer el corazón y neutralizar todo su amor. En cortas palabras, si dejas de preocuparte por la gente, no sufrirás dolor. De esta manera podrás amarte, más bien podrás armarte contra las calamidades de la vida. Eso es lo que piensan. Sin embargo, Dios nunca es glorificado cuando sus siervos se adormecen a sí mismos hasta el punto de quedar aturdidos. Esto no es lo que significa su descanso. Es acerca de aprender a confiar que Él es fiel en sus promesas para nosotros en todas las cosas. En cuarto lugar y por último, el perfecto descanso en Cristo no puede lograrse con grandes esfuerzos. Para entrar en el descanso de Dios tenemos que renunciar a nuestros propios esfuerzos y sudor. Solamente la fe nos introduce en ese perfecto descanso. Por lo que hemos creído, entramos en el reposo. Como lo dice Hebreos capítulo 4, versículo 3. Simplemente decidimos en nuestro corazón creer en Dios y que Él es fiel para librarnos de todas las circunstancias. No importa cuán imposibles puedan parecer, porque el que ha entrado en este reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Hebreos 4:10. Cuando descansamos en Cristo ya dejamos de poner una cara de intrépidos en los tiempos de los problemas. No inflamos una aceptación falsa de nuestra crisis y no nos preocupamos de que podemos rendirnos ante el temor y empezar a cuestionar el amor de Dios. En pocas palabras, nuestra mentalidad es de esfuerzo. Ha cesado de manejarnos. Ahora hemos aprendido simplemente a confiar en Dios. ¿Cómo desarrollamos esta clase de confianza? Esto lo podemos hacer buscando al Señor en oración, meditando en su palabra y caminando en obediencia. Puedes objetar, pero todas estas cosas son obras. Estoy en desacuerdo. Todos son actos de fe. Mientras observamos estas disciplinas, confiamos que el Espíritu Santo de Dios está obrando en nosotros, construyendo un estanque de reservas de fortaleza para tiempos de necesidad. Puede ser que no sintamos como la fortaleza de Dios entra a nosotros o que sintamos su poder formándose en nosotros. Pero cuando nuestra próxima prueba venga, estos recursos celestiales se manifestarán en nosotros. Esta es la razón primordial por la que busco al Señor diligentemente, ayunando, orando, estudiando, tratando de obedecer sus mandamientos mediante el poder del Espíritu Santo de Dios. No es porque sea yo un ministro que desea presentarse como ejemplo. Hago estas cosas porque sé que todavía tengo muchas pruebas por delante. Mientras siga sirviendo al Señor, el diablo nunca me dará descanso. Tendré que enfrentar intensos combates, ataques sorpresivos y a pesar de todas las victorias y paz
que ya he experimentado, siempre necesitaré los recursos celestiales que me puedan ayudar. Yo, como tú, querido hermano, queremos ser un soldado que está totalmente preparado para la batalla. Y sé que la victoria es ganada mucho antes de que la batalla comience. Es ganada en el campo del servicio, del entrenamiento y o acondicionamiento o preparación. Cuando el enemigo súbitamente viene a mí, necesitaré toda la munición que esté disponible. Y esta munición es suplida por la poderosa palabra de Dios, que yo guardo en mi corazón. Así que la próxima vez que el diablo ataque, estoy confiado en que tendré de dónde sacar reservas. Habré ganado la pelea a solas con Dios antes de entrar en el campo de batalla. La pregunta es, querido hermano, estimado oyente, ¿es usted un soldado comprometido, creyendo que Dios te está equipando ahora mismo? Si es así, entonces estarás cumpliendo estos 3 requisitos que son la conclusión de todo. En primer lugar, eres un diligente lector de la palabra de Dios. Mientras estudias las escrituras, estás empezando a comprender cuánto Dios te ama. Si no estás convencido de su absoluto amor por ti, no podrás superar cualquiera de las crisis que venga y serás convencido de su amor solamente devorando, paladeando la palabra de Dios. En segundo lugar, estás cultivando íntimamente con Dios, te estás cultivando íntimamente con Dios a través de un calificado tiempo de oración. Nuestro Señor desea que clamemos a Él en nuestros tiempos de crisis, pero la oración durante nuestros tiempos duros y difíciles no es suficiente. Tenemos que buscar a nuestro Padre aún en los tiempos buenos, que no se nos olvide, porque normalmente lo buscamos cuando hay crisis, cuando hay preocupación. No, también en los tiempos buenos es cuando debemos de fortalecernos y tomar todas esas recargas que el Señor nos está dando. Nuestra fe no debe de ser ocasional, tiene su desarrollo en una constante. Nuestra fe tiene un desarrollo en una constante relación con Dios. Y por último, estás confiando que Dios no permitirá que enfrentes ninguna prueba sin darte los medios para soportarla. Si una gran prueba viene a ti, no tienes que preocuparte si serás fuerte o desmayarás. Nuestro Padre da la gracia cuando es necesario. Y si has desarrollado una relación íntima, cercana con Él, Él derramará su perdurable gracia sobre ti cuando la necesites. Dios te invita a entrar en este reposo y derribar ese gigante que nos asedia como la duda.